¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio en YouTube. Perdonad por el tema del movimiento del teléfono porque está en su soporte en el coche y claro, se mueve un poco. Y básicamente es lo que hay, pero como ahora tengo un trozo importante de carretera, quería aprovechar este momento para charlar un poco con todos vosotros, sobre todo a todos aquellos que os queréis dedicar al mundo inmobiliario. Este episodio es un episodio enfocado principalmente en la mentalidad y donde te voy a compartir uno de los aspectos que considero que es de los más importantes cuando hablamos en términos de querer ejercer como agente inmobiliario de éxito. Y es que la mentalidad que tú tienes es absolutamente todo. La mentalidad es lo más importante a la hora de emprender, sobre todo en el mundo online, en el mundo de la intermediación inmobiliaria, y te voy a explicar por qué. Justo ahora, esta idea de compartir contigo en directo, como ves, esta información en relación a la mentalidad, viene dada por una operación que me acaban de notificar que definitivamente la vamos a poder firmar. Y es una operación de aquellas que decimos entre el argot inmobiliario, entre la palabra inmobiliaria, entre el lenguaje inmobiliario profesional, una operación totalmente enquistada. Voy a hablarte de cómo actuar ante operaciones difíciles, situaciones difíciles, operaciones que se complican. ¿Cuál es la mentalidad que tú tienes que tener como experto o como agente inmobiliario para que puedas realmente seguir adelante y llevar un negocio de éxito? Que al final eso es de lo que se trata. Por eso, a través de este canal, el canal Mundo Casa, lo que hago es compartir contigo mi mayor experiencia desde un hecho real, desde operaciones totalmente reales, en las que quiero compartir la sabiduría para que otras personas que me están viendo en cualquier parte de España o del mundo, principalmente digo España porque he diseñado un proceso de formación, un proceso en la actualidad de selección de agentes inmobiliarios para hacer crecer mi grupo inmobiliario en España. Y es que no hay nada mejor que compartir con el mundo todo aquello que sabes para que otras personas lo puedan aprovechar, y siempre compartido desde la realidad, y es justo lo que voy a hacer ahora. Si has llegado nuevo o nueva a este canal, me presento muy brevemente. Soy Ángel Aparicio, experto inmobiliario, empresario e inversor, activamente invirtiendo en inversión en bolsa, en inversión inmobiliaria y en la construcción y creación de negocios inteligentes, justo como he hecho con todo el universo Rojo Invest y la Rojo Invest Academy, donde a través de ese universo, y que podrás ver también en mi otro canal Rojo Invest, comparto contigo toda mi sabiduría en relación a la mentalidad de negocios, en relación a la mentalidad de inversiones, en relación a toda la planificación con tus finanzas personales y en relación a la construcción de negocios e inversiones. Un proceso de formación con un recorrido de largo plazo, donde te enseño a transitar por todo el camino que yo ya he pasado y llevo pasando incluso antes, desde el año 2005, ya que empecé a aprender bastante antes, pero cuando realmente me adentré en el mundo inmobiliario fue hacia el año 2005. Bien, vamos con el tema importante: la mentalidad que debes tener como agente inmobiliario. Resulta que esta operación que acabo de recibir ahora, una llamada mientras voy camino a Córdoba desde Madrid, en una carretera totalmente interminable, que esto parece el Far West. Bien, como tengo este rato, digo, voy a compartir con toda mi comunidad esto, ¿no? Y lo voy a compartir tal cual me sale, es decir, no tengo guión, porque cuando tú compartes la realidad no necesitas guión. Y eso es una de las cosas
que debes tener y analizar a la hora de aprender de mentores o a la hora de aprender de gente que te está enseñando algo. Ver exactamente si la información que te transmite está totalmente alineada con su día a día, con su vida. Vosotros podéis ver a través de los distintos episodios como yo en la actualidad y a fecha de este vídeo pues estoy ejerciendo como agente inmobiliario y por tanto toda la información que te vaya a transmitir es totalmente real, así como el proceso de formación que he diseñado y que podrás acceder haciendo clic en los comentarios fijados de este vídeo. Ahí tienes dos accesos. Si quieres iniciarte como agente inmobiliario, haz clic en quiero ser agente, y si quieres pasar directamente a realizar la formación totalmente concentrada con toda mi experiencia desde el año 2005, pasas al segundo comentario, haces clic y tomas acción y te vas a formar con información de auténtica calidad en el sector inmobiliario. ¿Qué mentalidad tenemos que tener? Bien, tienes que tener una mentalidad de hierro. Y mentalidad de hierro te la voy a definir. En primer lugar, ser una persona súper paciente. Esto es vital que lo entiendas. Si tú eres una persona impaciente, en el sector inmobiliario no vas a tener ningún tipo de recorrido. En el corto plazo no vas a tener ningún tipo de recorrido. Vas a estar un año, vas a estar dos, pero literalmente cuando pase ese tiempo vas a empezar a entrar en situaciones y en momentos de fatiga, como te digo, de operaciones enquistadas que te van a poner a prueba. Van a poner a prueba tu paciencia, van a poner a prueba tu capacidad de decisión, van a poner a prueba tu capacidad de resolución de los conflictos y de las situaciones totalmente imprevisibles que se dan sobre las operaciones. Y es justamente esta operación en concreto de la que te quiero hablar, como muchas otras que te puedo hablar y que a lo largo de distintos episodios te voy a ir explicando, evidentemente, ¿no? Piensa que en la actualidad he participado ya en más de 450, 500 operaciones inmobiliarias y te puedes imaginar el nivel de sabiduría y blueprint que puedo compartir contigo en relación a esta temática. Bien, esta operación es una operación que inicialmente y sobre todo va ligada a un proceso bancario. Es una operación de un cliente que nos hizo una oferta de una propiedad de banco y nosotros tramitamos correctamente esa oferta y logramos conseguir la negociación de precio. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando logramos conseguir la negociación de precio, el paso siguiente es pasar en un proceso de paga y señal, pero en este caso los bancos actúan un poco diferente a cuando, por ejemplo, tú le vas a comprar la propiedad a un particular, y esto es lo que tienes que saber. Bien, aquí hay unas perlitas interesantes en las que quiero que tomes nota. En primer lugar, cuando conseguimos la oferta, el paso siguiente del banco es establecer unas arras penitenciales. Esto es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque muchos bancos no condicionan estas arras penitenciales a la obtención del préstamo hipotecario del comprador, lo que hace que en algunos casos algún comprador que quiere comprar esta propiedad se encuentre directamente que después, si el banco no le da la hipoteca, todas las arras que ha entregado, esa entrega a cuenta, evidentemente pues tiene altas probabilidades de perderlas y después la hipoteca no se la da, básicamente porque el banco no te lo va a devolver. Por lo tanto, si eres un comprador que me estás viendo, antes de dar ninguna arras con ninguna entidad bancaria, antes de dar el paso en firme, asegúrate muy bien que tu banco te va a dar la hipoteca, porque si no después te vas a encontrar directamente que no te van a devolver esas arras si no te dan la hipoteca. Punto número 1. Punto número 2. A pesar de que tu banco te diga que te la da, pueden haber cambios en las condiciones que después, como comprador, no te interesan. Bien, esa es otra variante. Pero vamos al tema que compete a esta operación. ¿Qué pasaba? Esta operación es una operación que en un principio el banco tenía la operación semi-aprobada. Semi-aprobada significa que ya había hablado con la entidad
y que efectivamente pues tenía altos indicios de que se la iban a dar. Y digo altos indicios porque hasta que tú no firmas el documento contractual, que es el documento de la FEI, la fecha europea de información, concretamente en España, tú no tienes prácticamente garantizado nada. No tienes garantizado que el banco te dé la hipoteca, ya que hasta que no firmas eso, no estás consolidando la oferta realmente vinculante con el banco. Por lo tanto, mucho cuidado con estos compradores que se van a brokers que le dicen, sí, la hipoteca te la voy a sacar. Porque el hecho de que un broker, es decir, un intermediario financiero que financia entre el banco y entre ti, en este caso, entre tú y el banco, porque te digas, sí, tranquilo, yo la veo viable, eso no constituye ningún concepto de garantía que tú vas a tener como comprador. Tienes que saber directamente que hasta que el banco no emita el documento de la FEI, tú no vas a tener la oferta vinculante aprobada con el banco. Por lo tanto, no tienes nada. ¿Qué pasó en esta operación? Nosotros actuamos como brokers. ¿Y por qué es muy importante que cuando vayas a comprar una propiedad te fijes bien si la inmobiliaria, que es profesional, también actúa como broker? Esto es muy importante porque si lo haces así y son buenos de verdad y actúan como tienen que actuar, la sincronización, ¿ok?, que vas a tener entre la compra de la propiedad, sobre todo si es una entidad bancaria que no condiciona ni supedita hipoteca, y la obtención del banco va a ser mucho mejor, va a ser mucho más ligada. ¿Por qué? Porque controla la operación financiera y controla la operación inmobiliaria. En esta operación que os estoy diciendo, yo particularmente no controlaba bajo ningún concepto la operación hipotecaria, y tampoco ninguno de mis grupos financieros que se dedican a tramitar hipotecas. Fue el propio cliente. Por lo tanto, nosotros, como controlábamos solo la propiedad, lo que le decimos es, señor cliente, asegúrese muy bien de que su banco le va a dar la hipoteca, porque directamente si hacemos el siguiente paso, que es firmar las arras, y no consigues la hipoteca, este banco en concreto, que no lo voy a nombrar, y como la mayoría de bancos, no te lo va a condicionar aunque estés en Cataluña, ¿ok? Aunque estés en Cataluña, y digo aunque estés en Cataluña porque en Cataluña trabajamos con él, se utiliza el libro sexto del Código Civil, que es lo que hace que en una de las cláusulas de este libro sexto te permite poder condicionar el contrato de arras a la obtención de la hipoteca. Esto quiere decir que si tú haces unas arras y el banco no te da la hipoteca, si mencionas bien este artículo en el contrato y lo haces bien, después si el banco no te da la hipoteca, vas a poder solicitar un certificado de denegación de hipoteca y presentándolo directamente al vendedor o a la inmobiliaria vas a recuperar la totalidad de tus arras, obviamente sin la penalización que corresponde con el doble de la cantidad al vendedor. Pero a este cliente le dijimos, asegúrate bien, sí, que mi broker me dijo que sí. Ya estamos, ¿seguro? Sí, perfecto. Hasta aquí nosotros hemos cumplido con el proceso de diligencia como profesionales y le hemos avisado. Nos dice que sí y hace una entrega de arras. No sé si entregó, claro, porque hace ya han pasado 3-4 meses, entregó pues unos 10-12.000 euros aproximadamente. Bien, por tanto, hacer contrato de arras, en este caso directamente con la entidad bancaria, y todo empieza a avanzar. ¿Qué pasa? La entidad bancaria ahí inicia un procedimiento que es el siguiente. En el momento que tiene las arras, el banco lo que solicita es a la Generalitat, a la magnífica Generalitat, que está en medio de todo, le notifica directamente que hay un comprador que se llama tal persona y solicitan la renuncia del derecho de tanteo y compra que tiene la Generalitat en la mayoría de propiedades que proceden de ejecución hipotecaria y que están en zonas vulnerables. Es decir, lo que se hace es, de forma sencilla, solicitar un permiso diciendo, oye, señores de la Generalitat, tengo este piso, este señor me lo compra a este precio, ¿ustedes lo quieren comprar? No, perfecto. En ese periodo
pueden pasar aproximadamente 30 a 60 días. En ese periodo, el cliente ya tiene la opción de ir consolidando la hipoteca, de ir avanzando. Sin embargo, no la tiene ya firmada con su FEI. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir el documento contractual, el banco no va a emitir la FEI hasta que no tenga la renuncia de la Generalitat, porque no tiene ningún sentido. Pero esto no significa que el cliente no tenga que ir haciendo los deberes con la hipoteca. El cliente, en este caso, lo que tiene que hacer es hablar con su banco, aportar la documentación, avanzar con todo el proceso para justo el mismo día en que la Generalitat notifica la renuncia de que no quiere adquirir el derecho a tanto y retracto, es decir, que no lo quiere comprar, pues directamente en ese momento, el mismo día, nosotros le facilitamos a él la solicitud y automáticamente lo puede llevar a su banco para que emitan ya lo que es todo el proceso, avancen, pidan tasación y hagan todo, ¿ok? En algunos casos se puede arriesgar la tasación antes si el cliente quiere arriesgar para agilizar un poco más el proceso. Yo no lo recomiendo, recomiendo que primero se tenga la renuncia de la Generalitat y posteriormente, cuando ya tienes toda la hipoteca avanzada a punto de caramelo, ahí sí que es cuando puedes avanzar y tirar hacia adelante. ¿Qué pasa? Que a pesar de que el broker te diga esto, ok, luego te puedes encontrar lo que le ha pasado a este cliente, que llega el momento y la entidad concreta en la que supuestamente le habían dicho que tal, ahora le están diciendo que cuál. ¿Qué es qué tal y qué cuál? Pues que cuál es que ahora no le dan la hipoteca. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú ya tienes la renuncia de la Generalitat, normalmente en los contratos de arras de las entidades bancarias se estipula un proceso, ¿vale? Se estipula un plazo que es muy importante negociarlo muy bien, que es un plazo de escritura desde que te emiten el documento hasta que pues puedes preparar todo el concepto de la hipoteca. Pensar una cosa, ahí tienes que tasar, hay un proceso de unos 15, 20 días más o menos de validación, y después en el proceso de validación y que firman la FEI pueden pasar 15, 20, 30 días más, y después acta notarial en Cataluña son 15 días, no son 10 días como el resto de España, o no sé si ahora ya son 10 días o lo han cambiado actualmente. Bien, esto hay que revisarlo, pero lo que os quiero decir es que todo tiene un proceso. Y lo que no se puede hacer es entregar unas arras directamente sin tener ni ideas. El banco sí o sí te va a dar la hipoteca. Esto no lo hagáis porque estáis poniendo en peligro literalmente todo vuestro dinero. Otra cosa es que lo hagáis, como os digo, con un particular, donde no hay derecho de tacto y retrato en la propiedad, y una buena agencia, como nosotros, condiciona y supedita la entrega de arras al artículo correspondiente para, en caso de la obtención de hipoteca, poder tener la devolución. Por eso es muy importante, y siempre lo digo, he visto cantidad de operaciones fallidas, es muy importante que no os queráis ahorrar 1.000, 2.000, 3.000 euros, da igual, en un buen proceso de selección de un agente inmobiliario que os asesore bien. ¿Por qué? Porque un fallo así te puede costar muy caro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os digo de la mentalidad de hierro? Porque tú haces la venta como agente inmobiliario y evidentemente tienes que esperar a que luego todo el proceso hipotecario se haga. Pues bien, entramos en un proceso de enquistamiento, donde directamente, en el momento que recibimos la renuncia, luego es cuando el broker se pone en contacto y dice, pero que ahora la hipoteca no se la dan. Bueno, pues ya puedes estar corriendo en otro lugar, porque tu cliente tiene unas arras totalmente validadas y activas, hay una renuncia de la Generalitat, que además la han entregado más rápido de lo habitual, y espabila a buscar la hipoteca a tu cliente, porque si no, te vas a encontrar que tu cliente va a perder dinero. Es decir, literalmente le estás haciendo perder de 10 a 12K, no me acuerdo exactamente cuántos. Porque le dijiste que en su momento que sí, que efectivamente tienen la hipoteca aprobada. Por eso es muy importante, y también yo esto siempre lo hablo con mis agentes financieros, es muy importante que nunca confirmen fehacientemente que la hipoteca se la van a dar. Tú puedes marcar lo que se llama la hipoteca, es decir, con la documentación sabes perfectamente ya en los cálculos de ratio, en los cálculos de la tasación de la vivienda, en los cálculos más o menos en función del perfil de cliente, qué tipo de porcentaje le va a dar la entidad. Eso es muy importante, pero tú no le puedes decir a una persona, sí, tranquilo, que te voy a dar la hipoteca y te la consigo, porque no eres tú que se la das. Y como no eres tú que se la das, y en este caso es la entidad bancaria, puedes encontrar que aunque esa entidad bancaria en un momento dado te diga que sí, mañana
cambian las condiciones hipotecarias y después tu cliente no valida para ese banco. Por tanto, mucho cuidado con decirle sí a los clientes. Yo particularmente en este tipo de propiedades, sobre todo en propiedades bancarias, si me viene un cliente y yo tramito la hipoteca, literalmente, si yo no veo que la hipoteca no está factible, no le hago entregar una paga y señal. Es decir, de alguna forma hago retener el piso para que no lo pierda, pero no le hago entregar este tipo de cantidades. ¿Por qué? Porque sé que hay un alto índice que a mí se me escapa y que evidentemente lo puede perder. Y aquí no se trata de que absolutamente nadie, aquí se trata, de que absolutamente nadie pierda su dinero. Se trata de una transacción económica, de una transacción monetaria en la que el comprador tiene que comprar con seguridad, el vendedor tiene que vender con seguridad, y tú como profesional inmobiliario que estás en medio tienes que dar las máximas garantías, reduciendo al máximo o prácticamente en su totalidad el riesgo en la operación. Esto es lo más importante. Así que, ¿por qué te digo lo de mentalidad cero? Porque tú, como vendedor, tienes que cobrar la operación. Nosotros, hasta que no vendemos la operación, no cobramos. Entonces se inicia un proceso de rescate, de reconducción de esta hipoteca en otras entidades bancarias, con su consecuencia de tiempo y retraso que esto tiene, que es volver a presentar la operación en otro banco, esperar a que te den el ok, presentar la documentación, pam. Hay algunos brokers que es cierto que son más rápidos que otros, pero hay un proceso tedioso de volver a empezar que te lo comes, y eso es tiempo perdido, tiempo que consumes en esa operación, en ese plazo en el que ya tienes la obligación de escriturar. Y digo la obligación en el sentido, porque es un contrato de arras y lo puedes deshacer, pero tienes la obligación porque, claro, has entregado un pastizal y lo que no quieres es perder tu dinero y quieres comprar el piso. Bien, ¿qué pasa? Mentalidad de hierro del agente inmobiliario. Lo que parecía que se iba a firmar ya este mes y por tanto cobrar la venta de la propiedad, no se va a cobrar. Bien, pasan los días, se acerca la fecha de vencimiento de las arras. ¿Qué sucede? Ahora toca como agente lidiar con la entidad bancaria para renegociar un plazo de ampliación para que el cliente que ha entregado ese dinero, que dijo que tenía la hipoteca aprobada, ya no la tiene, ahora tiene que ampliar el plazo de arras, pues efectivamente para poder tramitar la hipoteca. Bien, peleate con el banco, renegocia, al final lo conseguimos un mes más. Bien, seguimos negociando, ahora el broker se pone en contacto y nos dice que tiene la entidad marcada o sea, tiene la hipoteca marcada en otra entidad y que la ve factible, perfecto, vamos a hacer las cosas bien, mándame el documento de la FEI, o mándame el documento de la FIPRE, o mándame algún tipo de correo electrónico desde la entidad bancaria que evidentemente certifique que esto va a ser así. Bien, ahora resulta que nos metemos en el mes de agosto y supuestamente el broker nos dice que es que ahora el director está de vacaciones y no puede mandar el correo electrónico. Bien, mentalidad de hierro, mentalidad de acero. Aguántate, muérdete, no contestes mal, mantén la calma. Vale, perfecto. Cuando llegue el director, por favor, que mande el correo. Piensa que estamos consumiendo el nuevo plazo del nuevo mes y si tú lo haces así, nos va a caducar, nos van a vencer las arras y tu cliente va a perder los 100K. Sí, ya lo sé, perfecto. Ahora resulta que va a llegar el mes, nos ponemos nuevamente en contacto, nos dice que no, que esta entidad, que claro, que no le da la hipoteca porque resulta que al validar el DNI, el comprador, que es un comprador extranjero, aparecen los listados de terrorismo, entre otras cosas, y que ahora la entidad está investigando a fondo a ver si le puede dar o no la hipoteca en relación al tema de prevención de blanqueo de capital. Bien, ¿qué sucede? ¿Esto qué hace? Nuevamente retrasar la hipoteca, nuevamente retrasar el plazo, en este caso el banco esperando, y aquí pues el banco tiene otra opción, que es, vale, ya está, vencido, caras a ley, el cliente pierde su dinero, porque claro, también a los bancos les cuesta un dinerito, a estos fondos les cuesta un dinerito tener la propiedad parada tanto tiempo sin vender. Ellos al final lo que quieren es hacer circular estos activos que en su día compraron y que evidentemente lo quieren vender, y por tanto los fondos lo que quieren es hacer circular estos activos, no quieren tenerlos parados ni a la espera de a ver si lo voy a vender de aquí 5 o 6 meses. Si lo pueden vender
para ayer mucho mejor. Por tanto, imaginaos cómo la operación se va a dificultar. Hasta aquí, como agente inmobiliario, hemos estado trabajando. Hasta aquí estamos poniendo todo nuestro valor, toda nuestra fuerza para que este comprador pueda comprar el piso y para que este fondo pueda vender la propiedad. Pero fijaos que estamos en un proceso intermedio en el que estamos trabajando, estamos soportando una presión, estamos soportando todo este largo camino y todavía no hemos cobrado absolutamente nada y hemos puesto el trabajo. Y ojo, que puede ser que aunque se haga el trabajo y se caiga la operación, no acabemos cobrando. Por eso te digo que lo importante es tener una mentalidad de acero, disciplina, paciencia, nunca decaer, y a todas estas que tú estás esperando para cobrar esta operación, automáticamente tienes que estar operando en otras operaciones, lo que con su consecuencia lo que esto produce es, pues evidentemente como personas, nos produce desánimo, nos produce bajón, porque dices, coño, estoy trabajando en esta operación tanto tiempo y se está complicando y al final no estoy ingresando nada. Y estas son cosas que pasan en el sector inmobiliario, por eso la mentalidad es lo más importante y es una de las cosas en las que yo en las mentorías que hago con mis agentes, aquellos agentes que están suscritos y que están dentro del grupo, una de las cosas que siempre trabajo con ellos semanalmente es esto, las mentorías, porque, o sea, la mentalidad. ¿Por qué? Porque es más importante, porque todo el proceso de después, que es la formación, la metodología, la tecnología, cómo captar, cómo hablar con clientes, cómo vender, cómo seguir, cómo cerrar, cómo operar, qué contrato firmar, absolutamente todo el proceso que lo tengo diseñado, no sirve absolutamente para nada si no tienes tu mentalidad de hierro. ¿Por qué? Porque cuando te pasa este tipo de cosas con estas operaciones, directamente vas a abandonarlo. Y por mucho que tengas conocimiento, formación, metodología, tecnología, si tú abandonas, tu negocio muere. Por eso la mentalidad es lo más importante. Y de estas operaciones, te puedo contar cantidad de operaciones. Y esta es una operación pequeñita, es decir, es una operación de banco, un piso relativamente barato, y la comisión pues no es que sea muy fuerte. Pero tú imagínate con comisiones de 30.000, de 40.000 euros en una operación. Le pasa esto, pones todo el trabajo, llega el momento final y resulta que por algún motivo no la puedes firmar. Bien, si tú no tienes una mentalidad de hierro, si tú no estás preparado mentalmente para entender que el negocio funciona así, no entres, porque vas a abandonar. Al año, año y medio, 2 años, vas a abandonar directamente. Y esto es lo que quería dejar plasmado aquí, chicos y chicas que os queréis dedicar al sector inmobiliario. Para mí, siempre lo digo, bueno, pero y acabando con esta operación antes de entrar en esto, acabo de recibir esta mañana la llamada de mi agente y me dice, oye, mira que me han llamado de tal sitio que ya van a firmar la FEIN por fin con otra entidad después de 4 o 5 meses, creo que han pasado ya, la va a firmar y en 15-20 días podemos firmar la operación. Bien, vosotros sabéis en el camino, la de idas y venidas, subidas y bajadas emocionales que vais a tener. Por eso que si no os entrenáis en eso, no vais a prosperar, ¿ok? Y por eso hago hincapié y quería dejar plasmado este vídeo, para que tú si te quieres dedicar al sector inmobiliario de verdad, como un profesional, como una profesional, como una bestia, y quieres vender de verdad, necesitas entender tu mentalidad. Si no, no vas a aguantar. Por eso mucha gente acaba al año, a los 2 años, y son vendedores increíbles. Pues bien, al final ya te acostumbras que ni te inmutas cuando se complica, ni te inmutas cuando tienes la aprobación, como me ha pasado a mí. O sea, después de tanto tiempo he dicho, ay, esto, vale, perfecto, dile a la entidad, cuando tenga la FEIN, dile a la entidad que te mande un correo conforme ya van a emitir FEIN, y cuando el cliente ya pues firma la FEIN, me lo dices, notifico al fondo y directamente ya avanzamos. Así, ¿por qué? Me pego el salto de, bien, por fin, la voy a firmar. No, ¿por qué? Porque te haces inmune, porque al final ya entiendes que forma parte del proceso y sobre todo también entiendes que es una cuestión de confianza en ti mismo y en las operaciones, ¿no? Porque muchas de las operaciones hiper, ultra, megas
complicadas como esta, por ejemplo, que te hablaba de una masía que vendí. Fue una comisión de unos 30.000 o 40.000 euros así, de un plumazo. Cuando la íbamos a firmar se nos complicó muchísimo y tuvimos que retrasarla como 3 o 4 meses, y en algún momento, en alguna fase del proceso, yo pensaba que se nos caía la operación, y esta operación no la vendí yo directamente, la vendió uno de mis agentes. Claro, tú imagínate tener que estar lidiando en este caso, en primer lugar yo con la operación, que estaba al frente, en segundo lugar con la propiedad, y en tercer lugar con el comprador, y en cuarto, pero para mí probablemente el más importante, bueno, el más importante, no tan importante, es un comprador, un vendedor, como mis agentes en este caso, porque ellos ponen el trabajo y quieren vender, y por lo tanto, imagínate, ¿no?, la atención de la gente, te digo, vaya mierda, que tengo una operación de puta madre, voy a cobrar bastante, se me cae, estoy desanimado, joder, que me cuesta seguir adelante. Esas son cosas que pasan, estas son cosas que pasan. Por eso, mucha gente cree que el negocio inmobiliario, como agente inmobiliario, va de, pues nada, tengo un CRM de gestión, publico en el CRM de gestión, y en el CRM de gestión directamente lo que hago después es, pues nada, publico ahí, publico en portales, un clientito a la venta y ya está, y 6, 7.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, lo que sea, ¿no?, de la operación. Estás flipando, estás alucinando, literalmente te digo que ya no va así. ¿Pero puedes hacer una operación? Vale, pero esa no es la continuidad del negocio. Es un negocio, como os iba a decir antes, se gana mucho dinero. Para mí es una de las mejores profesiones, porque tiene muchísimo margen. Es una profesión que tiene un margen de altísima rentabilidad. Para mí no existe un modelo de negocio igual en el que tú puedas capitalizarte tan rápido. Bien, es decir, porque los márgenes son grandes y los costos operativos versus los márgenes son más reducidos. Lo que hace que si tú eres bueno o buena y tienes el blueprint y tienes el conocimiento adecuado, tú en poco tiempo puedes capitalizarte rápido, lo que te permite crecer, lo que te permite crear utilidades que posteriormente después vas a poder invertir. Bien, por eso en todo este camino yo lo que he hecho es construir mi negocio inmobiliario, y cuando me ha ido bien, he generado utilidades, después me adentré en el mundo de la bolsa. ¿Por qué? Porque viví la necesidad de invertir el dinero, no solo en el inmobiliario, sino diversificar. Me adentré en el mundo de la bolsa y empecé a invertir mi capital en bolsa, comprar acciones, las mejores acciones del mundo, que eso es lo que te explico en mi otro canal, Rojo Invest. Por tanto, suscríbete a este canal para recibir información de calidad como esta en relación al mundo inmobiliario, las inversiones inmobiliarias, etcétera, y a mi otro canal, Rojo Invest, que es el hub central, donde ahí ya te hablo de negocios online, te hablo de mentalidad, y desde ahí te derivo a otros episodios de otros canales, siempre relacionados con los negocios y las inversiones. Bien, pues esta es la operación que os quería comentar. Es decir, muy importante que entiendas que si tú no tienes tu mentalidad entrenada, si no haces hincapié en esto, pues vas a abandonar, más tarde que temprano, vas a abandonar. Y precisamente una de las premisas principales de los agentes inmobiliarios que son buenos, que perduran, que tienen éxito, muy pocos de los que tengo alrededor que superan los 5 y 6 años y 8 años, muy pocos, aunque bueno, algunos te podría decir que sí, estos todos tienen esta faceta diferenciadora, y es que son unos auténticos maestros de la mentalidad y de entender cómo funciona el negocio. ¿Okay? Saben que las operaciones se complican, saben que de la misma forma que se complican pueden mejorar, y por tanto es así como funciona el negocio. Bien, pues nada, dicho esto, chicos, quería dejarlo aquí plasmado. La mentalidad es lo más importante. Si queréis avanzar, si queréis mejorar, si queréis adentraros, si queréis emprender en una de las mejores profesiones que hay actualmente en España, suscribiros directamente al primer comentario fijado, donde os voy a entrenar y os voy a entregar absolutamente toda la sabiduría que voy acumulando, que he acumulado a lo largo de estos años, y te la voy a poner ordenada y en bandeja a ti, para que puedas emprender en esta apasionante profesión y te puedas unir al universo Mundo Casa. Un saludo, os quiero, y como siempre, Popo.